Esta masterclass, como les comentaba, está a cargo del ingeniero Elmer Huayna. Él es profesional en ingeniería metalúrgica con sólida experiencia en el desarrollo de proyectos de ingeniería, estimación de costos, control operacional e investigación y desarrollo de proyectos mineros. También él tiene experiencia en dirección geometalurgia de yacimientos para la realización de pruebas metalúrgicas de flotación de sulfuros primarios, lixiviación de minerales secundarios y óxidos, lixiviación de minerales de cobre, oro y plata. También él tiene experiencia en el área de biohidrometalurgia, de óxidos, biolixiviación de sulfuros y biolixiviación de botaderos, biolixiviación de rípidos, biolixiviación de concentrados, también en cristalización de sulfato de cobre, lixiviación ácida clorurante de sulfuros de cobre. También ha sido inventor o es inventor de patente de innovación de lixiviación en Chapilix. Y también el ingeniero Huayna tiene actitudes de planificación, control de seguimiento de proyectos, pruebas metalúrgicas, investigación y desarrollo de procesos. Él conformó equipos de innovador de biotecnología entre Perú y Chile. Los logros que ha obtenido el ingeniero Huayna son de procesos de extracción de metales de lixiviación ácida clorurante, lixiviación férrica bacteriana, lixiviación amoniacal de concentrados, extracción de solventes, electroobtención de metales, flotación polimetálica de cobre y zinc, modelación y simulación de procesos de software, LIM, Bruno, Metzin, JK, Simimet, Molicop, TOLS, entre otros. Entonces, les agradezco, por favor, a ustedes cada uno por su presencia en esta masterclass, y con esto le damos la bienvenida al ingeniero Huayna con su presentación. Su tiempo, Elmer. Muchas gracias. Primeramente les doy la bienvenida a esta sesión. Aprovechando esta charla, quiero transmitirles el conocimiento de Mine to Mine en lo que es procesamiento de minerales. Como ustedes saben, ya en la actualidad, bueno, desde hace mucho tiempo se ha usado este concepto en la industria para poder optimizar principalmente los procesos desde mina hasta planta, ¿no? Probablemente se ha hecho de manera empírico anteriormente, por la experiencia mía también, en muchas situaciones en las empresas mineras hemos tenido esta experiencia de tomar una decisión en forma conjunta, tanto en las áreas de metalurgia, planta, operaciones planta, geología y mina, para poder mejorar los procesos. Ese es nuestro objetivo cuando participamos en la industria minera. Y mejoramos los procesos desde el área de mina, finalmente involucrándonos desde el laboratorio metalúrgico, junto con las operaciones que ya forman lo que es planta concentradora, o incluso, ¿no?, las plantas hidrometalúrgicas. Estamos hablando si son procesos de lixiviación de cobre, lixiviación de oro, en donde también involucra el uso de equipos para la reducción de tamaño de partículas. Entonces, este concepto Mine to Mine permite optimizar este proceso de una manera global, que incluye los equipos multidisciplinarios de geología, perforación, voladura, carguío-carreo, ¿no?, chancado, y sobre todo en nuestra especialidad, que es la mía, chancado y molienda. Lógicamente, dentro de la distribución de uso de la energía dentro de una mina, pues eso es allí donde más va a incidir el uso de esta energía, ¿no? Y como sabemos, el objetivo principal de una operación minera, lo que se quiere lograr es crear un valor hacia los accionistas, es el principal objetivo, lógicamente para reducir, minimizar los riesgos sin que haya accidentes y minimizando los peligros. Y esto también, en todo proyecto, como objetivo, quiere lograr que todo proyecto tenga una sostenibilidad, ¿no? Lógicamente, al extraer estos minerales, al realizar sus mezclas por zonas geometalúrgicas, etcétera, quiere que se tenga una sostenibilidad del proyecto a lo largo de su vida, ¿no? Y no solamente termina allí, ¿no? También
se quiere lograr que tenga un menor impacto ambiental. Y entonces ahora en la actualidad ya se tiene una importancia incluso de esta selección de minerales que son extraídos, de cómo van a impactar en su entorno. Entonces ahí hay también un concepto de minería circular que nos está ayudando en la actualidad, sobre todo a tomar conciencia de estos residuos, principalmente para que la empresa tenga una estabilidad y una reputación, ¿no? La minería, si bien es un área que y hace que se tenga divisas como ingreso a los sectores donde se encuentra la minería, pero también ayuda bastante a lo que es nuestro país, en este caso Perú, ¿no? Esto también es lo mismo ocurre en otras regiones. Sabemos que este proceso tradicional que se tiene en la minería sigue una secuencia lógica de procesos para poder extraer y obtener un producto final. Este proceso tradicional, principalmente de lo que es el sectorizar un yacimiento, el encontrar un yacimiento a través del área de geología, tener estas actividades de perforación, voladura y acarreo, pues anteriormente existían barreras de comunicación entre las diferentes áreas. Esto les comento, bueno, y aún sigue existiendo en algunas operaciones, ¿no? ¿Esto qué indica, no? Que el área de planta, pues quiere lograr obtener el mejor concentrado posible o el mejor cátodo posible en el caso de procesos hidrometalúrgicos, o en el caso de oro, el mejor oro doré posible, sin importarle aguas arriba, en este caso los procesos de minado. Y pues sin embargo, esta comunicación hacía que tanto el área de mina trabaje de manera independiente y de manera independiente también trabaje el área de planta. Pues estas herramientas que utilizaban en estos procesos, em, ya en la actualidad, se ha, a través de las disciplinas, sobre todo la educación, se permite que exista un liderazgo, y este liderazgo, un momento por favor. Ok, disculpen, estaba en un ambiente donde hay unas personas. Les comentaba lo siguiente, ¿no? Que dentro del proceso tradicional, esta falta de comunicación entre los equipos multidisciplinarios, pues existía que finalmente impacte al costo del proceso global. Ya en la actualidad, este trabajo en equipo ha mejorado a través de estas herramientas, ya sea de geometalurgia, mine to mill, etcétera. Estas disciplinas han permitido unir a estas áreas, ¿no? Anteriormente se tenía estos procesos unitarios de forma aislada, se podían comandar a través de tableros de comando, indicadores de performance, ¿no? Tanto en la mina como en la planta, y a veces era más que suficiente tener este diámetro 80, por ejemplo, un parámetro que se obtenía desde mina, y para el área de mina era más que suficiente entregarlo a la planta, ¿no? Junto con la ley. Y era entonces en la planta se hacía esfuerzos para poder realizar el procesamiento de estos minerales sin saber probablemente de dónde procedía el tipo de mineral, el tipo de roca, y esto acarreaba que estos costos se incrementen, ¿no? Para obtener este producto final. Variables importantes que se tenían en geología era la cantidad de explosivo que se utilizaba por tonelada, la malla de voladura, y ellos, junto con ellos, era más que suficiente en estas áreas, ¿no? De minado. En el área de planta, lógicamente, siempre hay un indicador que se tiene que gestionar, en lo que es la cantidad, el costo de dólares por tonelada, o dólares con respecto al metal de interés, dólares por onza, o dólares por tonelada de cobre metálico, ¿no? O dólares por tonelada procesada de mineral, ¿no? Para poder tener un rendimiento en el proceso. Muy importante notar aquí también
la variable importante en la planta siempre ha sido tanto el grado del concentrado como la recuperación. Siempre uno se preocupaba, ¿no? Guardia a guardia. Ya en la actualidad, pues tenemos, comenzando desde el área de mina, todo un conjunto de sensores, monitoreo que se tiene, y no solamente al área de mina les va a interesar, sino también al área de planta. En esta comunicación más efectiva, permite que el área de planta sepa la procedencia de estos minerales. Y pues ya en la actualidad tenemos herramientas comenzando por el GPS, el monitoreo a través de drones, la cuantificación de estos bloques, ¿no? Con ya resultados geometalúrgicos, ¿no? Que van a ingresar a la planta y lógicamente van a tener un impacto. Un impacto pero ya mucho menor, ¿no? Como antes. Sabemos bien que dentro del proceso de la planta se tiene los procesos unitarios para poder lograr esta reducción de tamaño de partícula desde el área de chancado, molienda, flotación, espesamiento, y estos tamaños también van a influir incluso hasta las áreas de filtrado para obtener este concentrado final que por lo común se logra en estas plantas concentradoras. Si queremos relacionarlo también con respecto a plantas hidrometalúrgicas, existe, ¿no? En el caso de plantas hidrometalúrgicas de cobre, en donde no requerimos llegar a tamaños tan pequeños como lo que es el malla 200 o la malla de 250 micrones, que generalmente es una planta concentradora, sino que simplemente queremos llegar a tamaños de 3/4, probablemente 12 milímetros, que son media pulgada, que va a ser suficiente para lograr la recuperación de estos minerales de cobre. Existe, por la experiencia que les puedo decir, incluso procesos metalúrgicos en donde se ha dejado de utilizar sistemas de chancado para lograr esta liberación. Es más que suficiente los procesos de voladura, pero una voladura efectiva en donde se quiere lograr la reducción de tamaños de partícula necesarios para los procesos, en este caso, como la experiencia les digo, procesos hidrometalúrgicos de oro. Ya dentro de una planta concentradora, lógicamente tenemos sistemas de chancado primario, secundario, terciario, sistemas de molienda, en donde ya se requiere mayor cantidad de energía, tanto en sistemas de molienda SAC o molienda de molino de bola, molienda primaria, secundaria, o incluso si se tiene un sistema de molienda de los concentrados, ¿no? Lo que es remoliendo, en donde principalmente en estos sistemas de molienda de concentrados se requieren mayor cantidad de energía, pero en este caso ya son flujos más pequeños del concentrado que son remolidos. Aún así, para lograr un tamaño de partícula más fino, se requiere una mayor cantidad de energía. Si es así, entonces nuestro impacto principal en esta fractura, en esta reducción de tamaño de partículas de los minerales, va ahondado a que tenemos que analizar los costos de minado y la cantidad de energía que requiere estas fracturas minerales. En lo que es, si queremos llegar hasta tamaños de partícula, que es de molienda, estamos hablando de tamaños de 250 micrones, pues allí se va a incrementar esta cantidad de energía, son ratios de energía de 20 kilowatts hora por tonelada, comparados con los que se requiere para la parte de perforación y voladura, que son mucho menores, ¿no? De valores de 0.1 a 0.2 kilowatts hora por tonelada. Entonces estos costos, pues estos son menores con respecto a las etapas de chancado y molienda. Y haciendo una equivalencia, tanto en factores de costo como factores de energía, pues nos damos cuenta que es allí en lo que es chancado y molienda, donde requerimos de alrededor entre 5 veces a 10 veces, tanto en costo como energía, respecto a estas etapas de minado. Y es allí donde va la estrategia de Mine2Mill, ¿no? Donde queremos, de manera conjunta con las áreas de geología y mina, utilizar, redistribuir estos costos, este uso de la energía, para reducir el tamaño de partícula desde mina
y que esto no impacte, sin impactar al área, en este caso de una planta concentradora, ¿no? Chancado o moliendo. Si hacemos una relación de la cantidad de energía, por ejemplo, en lo que es perforación y voladura, como una experiencia, el factor de potencia utilizado inicialmente en kilogramos por tonelada fue inicialmente 0.1 kilogramos por tonelada. En conversación con estas áreas de mina y geología, se tomó decisión junto con la de planta de poder incrementar gradualmente a valores de 0.15 y luego hasta 0.2 kilogramos por tonelada, y de esa forma lograr una reducción del tamaño de partícula, optimizando el activo que se tiene en una planta. Cuando queremos lograr una optimización del uso del activo de una planta concentradora, queremos llevar a la máxima capacidad útil de uso de estos equipos. Entonces, de esa manera también se podría primeramente hacer un análisis inicial de diagnóstico de nuestro entorno, en el caso de una planta concentradora, para cada equipo. Y es allí primeramente que tenemos que revisar pues algunos conceptos básicos, ¿no? de nuestros activos, ¿no? En lo que es conminución, hasta qué grado de tamaño de partícula pueden llegar, puesto que sabemos que conminución principalmente está abocado a lo que es chancado y molienda, por lo que reducen el tamaño de partícula, y cómo es que podemos optimizar el uso de estos equipos en función al tamaño de partícula. Si nosotros queremos ya aplicar esta metodología MindNet en nuestro proceso, pues tenemos que fomentar esta comunicación con no solo nosotros en el área de planta, sino también fomentar esta comunicación con las áreas involucradas en geología y mina, ¿no? Y así poder identificar estas condiciones que se requieren en el proceso para poder optimizarlo. De esa forma podemos optimizar la sostenibilidad del negocio. Finalmente, en estos equipos que se conforman, ya son equipos de investigación, ¿no? Principalmente, muy aparte de la parte operativa, son los que puedan comandar toma de decisiones para poder lograr producir una granulometría óptima en el proceso, en este caso de molienda. No solo una granulometría fina, que a veces tenemos en mente, tener un tamaño de partícula más fino para poder quizás tener la separación de estos concentrados, de los relaves, usando, claro, los reactivos, pero lo que queremos es optimizar estos tamaños de partículas. Allí el trabajo conjunto que se tiene con metalurgia es el definir un tamaño de liberación para estos minerales. No solamente una partícula fina va a ser susceptible a esta flotación efectiva o eficiente. En muchos de los casos, moliendo fino, se va a tener pérdidas, ¿no? Se va a tener unas pérdidas, ya sea por arrastre de estas partículas finas hacia el relave. Esto está demostrado ya por la experiencia. Entonces existe un tamaño de partícula óptimo en la flotación, tanto ya sea para flotación de gruesos o flotación de finos, en el que se puede tener un equilibrio en este tamaño, y en el caso de la molienda SAG, tener un equilibrio entre el molino SAG, que es el tamaño de transferencia, hacia el molino de bolas. Y de esa forma, mejorar el rendimiento de estos circuitos de conminución. Junto con ello, se tiene principalmente la implementación de programas de producción, unas estrategias. Acuérdense, no solo es el área de plantas, sino es una estrategia ya junto con el área de mina para lograr estas mezclas de mineral y mantener este tamaño de alimentación de la variación, con una variación menor posible que pueda ingresar a la planta. Sabemos que los minerales son heterogéneos, ¿no? Son diversos, de diversa dureza. Entonces,
mientras exista esta variación y sea la menor posible, ¿no? Nos abocamos principalmente a la curva de Gauss, ¿no? Tenemos un promedio y una desviación estándar. Mientras esta desviación estándar sea mucho menor, pues esta continuidad en el proceso va a ser mucho más estable, ¿no? Para ello también la implementación de estrategias, lógicamente desde el área de mina, para minimizar esta dilución de material útil y material de desmonte que pueda beneficiar al proceso de la planta concentradora, ¿no? De esa forma, evitar estas pérdidas de mineral y también, principalmente, en el área de mina, con el objetivo de mantener los taludes, ¿no? Frente a las voladuras, ¿no? De esa forma se podría también generar daños a estos taludes, lógicamente en esta conversación de incremento. Por general, la primera decisión inicial cuando se da con el área de mina es el incremento de kilogramos por tonelada de explosivo, el factor de potencia, pero esto es a través de la reducción de la malla de voladura, ¿no? Generalmente tenemos mallas de voladura de 10 definidos por esta área, pero lógicamente esta malla de voladura al reducirse, ¿no? A valores de 8, 7 metros de distancia entre cada perforación, pues va a incrementar este ratio de factor de potencia de kilogramos por tonelada. Entonces, pero también puede tener una consecuencia, ¿no? En el caso de comprometer los taludes, ¿no? Entonces, para ello ya existe el monitoreo, ¿no? Se tiene una área especializada de geotecnia para verificar y mantener las calidades de estos bancos. Ya también en lo que es el laboratorio metalúrgico, a través de pruebas metalúrgicas, se tiene que cuantificar esta variabilidad del mineral, se tiene que tener información en todo momento, ¿no? Proveniente principalmente de las pruebas de laboratorio, mediante la aplicación, sobre todo, de metodologías, no solamente la parte de laboratorio, sino también a la parte de lo que es la perforación de los pozos. Ya en la actualidad se tiene información, ¿no? Incluyendo el GPS de estas perforadoras a través del plan que se establece de la malla de voladura. Entonces ya automáticamente, por ejemplo, los equipos son trasladados mediante la ubicación de GPS. Entonces también estos sensores que pueden medir la cantidad de explosivo que es colocado en estas mallas de voladura, automáticamente son registrados y enviados a una base de datos, ¿no? Entonces, en la actualidad también existe este manejo de análisis de datos, tanto de la parte personal de terreno, tanto también con el almacenamiento de la información, y en la actualidad ya se está uniendo a ello, pues, expertos que incluso están de forma presencial o de manera remota para poder optimizar estos activos utilizados tanto en mina como en planta. ¿Qué es lo que se quiere lograr? Principalmente la optimización del proceso, ¿no? Que haya un mayor tiempo de actividad de todos estos activos, en lo posible optimizarlo, maximizando este tiempo, con un costo más bajo. Sabemos que si nosotros estamos hablando de MyPromet, rápidamente nos da a la luz un poquito de energía, que la energía está involucrada en todo esto. Entonces comenzamos por el costo de energía, ¿no? Anteriormente, un megawatt rodeaba entre los 90 a 120 dólares por megawatt, ¿no? Entonces, pero acá en Perú, en otros lugares, en Latinoamérica, podía llegar hasta los 300 dólares el megawatt. Entonces, esto ya definitivamente impacta a los costos de producción. Todo ello con el menor riesgo posible, optimizando esta seguridad, ¿no? Principalmente cuidando principalmente a la persona humana y también a los equipos a través ya sea de un plan de mantenimiento
que se pueda tener en un proceso, la administración de los activos, ¿no? Que se tiene en toda industria. ¿Cómo iniciar este Mind to Mill, ¿no? Principalmente al conformar estos equipos, se requiere la caracterización del yacimiento y cómo esto va a impactar en el valor y riesgo del negocio. Sabemos que todo es medido a través de indicadores de cada proceso y cómo esto también podemos comprender estas interacciones en estos procesos clave, porque va a existir procesos clave en donde va a impactar más su valor. Y cómo también este impacto y riesgo en cada una de las actividades de esta cadena de valor, tanto en el negocio como en su entorno, porque ahora también ya hay una preocupación en la comunidad. Me refiero a la comunidad, por ejemplo, en el caso de la perforación y voladura, a la exposición a estos gases o al polvo generado en los taludes, en las explosiones, ¿no? Identificar principalmente a través de estos equipos los cuellos de botella en los procesos. Va a existir equipos con máxima capacidad en su uso. Esto va a depender del diseño del proceso, de cómo ha sido conceptualizado. Va a existir equipos que existen ya en su máxima capacidad o equipos también que probablemente ya estén en su máxima capacidad, ¿no? Entonces, para ello también se puede aperturar algunas oportunidades, ya sea de expansión de planta, en función a el nuevo o el tonelaje que se va a extraer desde el área de mina. Hay estrategias para el proceso actual o para el proceso futuro, ¿no? Estos cambios que se realizan, principalmente se realizan con el objetivo de optimizar el proceso y para ello pues se desarrolla herramientas a través de sistemas de control. Se puede utilizar metodologías, ya sea de mejora continua, estas metodologías de Six Sigma, definir, medir, analizar, mejorar y controlar el proceso, ¿no? Principalmente también en la capacitación de la operación de los operadores, ¿no? Para poder lograr estos objetivos. Todo cambio, toda mejora en un proceso, en la industria, parte de un análisis de clima laboral, ¿no? También es la susceptibilidad al cambio de la operación. Acuérdense también esa parte. Es muy importante y eso a veces es un factor de importancia dentro de un proceso. Dentro de un proceso que principalmente la mayoría de los presentes ya conocen, que dentro de un proceso metalúrgico de planta concentradora puede tener etapas de chancado, chancado primario, secundario, de tipo cónico, puede ser de tipo HPGR para lograr la reducción de partículas para materiales más duros, sistemas de molienda. Anteriormente se usaban los sistemas de molienda de barras, en la actualidad molino de bolas, o quizás el reemplazo de todos estos circuitos en el diseño de chancado primario, secundario y terciario por un sistema de molienda semiautógeno. Y aún así existen sus variaciones en función a las condiciones del mineral. También, si nosotros queremos lograr este tamaño de partícula en chancado, tenemos que saber que el tamaño requerido para estas etapas, sobre todo si existe una operación de chancado primario, secundario y terciario, probablemente queremos llegar hasta un tamaño de partícula hasta media pulgada. Si nosotros hablamos de un chancado primario y molino semiautógeno, probablemente chancado primario tenemos un producto de 4 a 6 pulgadas, ¿no? Para este proceso. En estos circuitos, lo que se quiere lograr es la reducción de tamaños de partícula a través del uso de estos equipos de gran consumo de energía. Chancado giratorio puede llegar hasta 1 megawatt de potencia. En su diversidad de equipos, primeramente tenemos que hacer un levantamiento de sus capacidades,
dimensiones, ya sea chancadoras de mandíbulas, giratorias, de cono. Identificar estas variables de interés en cada etapa, principalmente en sistemas de conminución, tenemos este factor de ratio de reducción, que es un factor que ya en la actualidad se monitorea en tiempo real a través de cámaras, y esto puede ser sintonizado a través de un modelo matemático y puede ser mostrado en una tendencia, ¿no? En tiempo real, no solamente de los volquetes mineros, sino incluso desde la pala en donde está siendo cargado, ya se tiene una previsión de este tamaño de partícula que va a ingresar, al área de planta. Como sabemos, este tamaño de partícula, mientras más pequeño queremos reducirlo, más cantidad de energía vamos a requerir. Y estos modelos de consumo de energía, pues los tenemos en la teoría a lo largo del tiempo de la vida de estas empresas mineras, por la experiencia y a través también de la investigación de científicos en donde han planteado modelos de consumo de energía, ¿no? Consumos de energía, en el caso de molienda, podemos llegar de 10 hasta 20 kilowatts hora por tonelada. En casos de remolienda de concentrados, podemos llegar hasta 35 a 40 kilowatts hora por tonelada de concentrado. Siempre este valor va a ser bajo en las etapas de mina, en sectores de mina, y esto, la intención es incrementar este consumo de energía en el área de mina para poder lograr reducir el tamaño de partículas sin impactar a los procesos siguientes, ¿no? Llegando incluso hasta el área de molienda semiautógena. En el área de molienda, nuestro objetivo es llegar a un tamaño de partícula liberado. Queremos que la partícula se encuentre liberada para el siguiente proceso de flotación. Estos tamaños de partícula anteriormente era un estándar, la malla 200, que era 74 micrones. Ya en la actualidad supera incluso estos tamaños de partícula, incluso ya se está teniendo estas tecnologías de flotación de partículas gruesas. En el caso de las bambas se está llegando a tamaños de partícula de 240 micrones. Y a esos tamaños ya las partículas se encuentran liberadas y es más que suficiente en estos sistemas de flotación de gran volumen, celdas de 250 metros cúbicos, o como lo que hay ahora en el proyecto nuevo, por ejemplo en Chile, en Quebrada Blanca, celdas de 630 metros cúbicos, en donde ya se están flotando partículas gruesas por encima de 200 micrones. Ya liberadas estas partículas, son más que suficientes tener en toda la cadena, en todos los procesos desde el área de mina, logrando esta mezcla, esta selección de partículas, para poder lograr la recuperación del metal de interés, ¿no? En este caso puede ser el caso del cobre. Es por ello que en los sistemas convencionales de molienda se tiene el sistema de molienda de molino semiautógeno, el sistema de molino de bolas, ¿no? Utilizando una mezcla de agua, de sólidos. Esto conforma una pulpa. Con el uso de reactivos se va a lograr el acondicionamiento para el sistema de flotación. En estos sistemas, principalmente el consumo de energía es mayor. Son sistemas de potencia de 24 megawatts de potencia, molinos SAC, molinos de bola de 16 megawatts de potencia. Pues si sacamos el costo por hora o por día, pues, o al año, pues ya es considerable. Y entonces lo que se quiere lograr es el uso efectivo de esta energía en la reducción de tamaño de partículas. Principalmente en estos circuitos existe lo que es carga circulante.
¿no? En el caso de molinos semiautógenos, tenemos la recirculación de estas partículas rechazadas, los pebbles, y necesariamente recirculan a los procesos de molienda SAC. Y en el caso de molinos de bolas, también se tiene por objetivo la mejora de esta carga circulante que retorna. Toda carga circulante va a afectar al proceso principalmente en capacidad. Dentro de estos procesos, principalmente, el valor agregado que le da Micronet es el liberar de manera efectiva, optimizando la capacidad de estos equipos sin deteriorar, básicamente, en el caso de este activo principal que es el molino de bolas o el molino de SAC, a través de indicadores. Principalmente ya en la actualidad se tienen indicadores en tiempo real para medir los impactos, ¿no?, críticos de un sistema de molienda, la producción también de partículas gruesas en el underflow o el overflow del hidrociclón, principalmente a través del ruido. Se puede identificar estas partículas gruesas producidas en el sistema de molienda. Lógicamente, si se producen partículas gruesas por encima de 300 micrones en un sistema de flotación, estos van a afectar a la flotación, pudiendo producirse arenamientos en estas celdas de flotación, ¿no? Ya es un límite, así decirlo, el tamaño de partícula de 200 a 250 micrones, que es la flotación de partículas gruesas, que con tecnología ya en la actualidad se está llevando a cabo. En estos procesos siempre se va a tener el interés de realizar un balance metalúrgico, de cómo va a ser el rendimiento, ¿no?, de la producción a través de un concentrado, la optimización de una menor ley hacia la disposición de los relaves, ¿no?, a través de un balance metalúrgico o la contabilidad metalúrgica. Fíjense que este trabajo ya se realiza en equipo. Antes solo festejaba el área de planta, ahora ya festeja junto con el área de planta el área de mina, ¿no?, hasta estos resultados. Más allá de estos resultados, puede llegar incluso este efecto de tamaño de partícula en los sistemas de espesamiento y filtrado. Sabemos que el tamaño de partícula, al ser un tamaño de partícula más grueso, definitivamente van a mejorar estos sistemas de filtrado, el ciclo de filtración, ¿no? Si tenemos ciclos de filtración de 20 minutos, lógicamente, con tamaños de partícula grueso, este ciclo de filtración va a ser un poco más rápido, comparado con aquellos sectores en donde va a existir arcillas y van a ser procesadas también en una planta. ¿Qué más podemos tener como valor agregado del mine to mill, ¿no? Principalmente la variabilidad que va a existir desde el área de mina, desde la perforación y voladura que se va a tener como resultado, un resultado que es la granulometría. Entonces se va a tener un control de esta granulometría a través de la estadística principalmente basado en la campana de Gauss, un promedio y una variabilidad, mientras esta variabilidad va a ser mucho menor, va a ayudar al proceso, ¿no? Y esto, lógicamente, va a impactar también al proceso de flotación. Al proceso de flotación va a impactar de tal manera que se va a lograr la recuperación, optimizando el uso de los activos, en este caso las chancadoras y molinos. Para ello, ya desde el área de mina, se tiene el trabajo de elaboración de dominios, el entendimiento de estos dominios a través de técnicas de sectorización, generando bloques geometalúrgicos,
mezclando también estos minerales, haciendo un mejor blending para su procesamiento, y esta gestión pues lo conforman en estos equipos de Mine to Mill, ¿no? ¿Qué es lo que identifican estos equipos? Características de la roca, para que en el área del procesamiento, principalmente molienda, se pueda optimizar el grado y la recuperación. Esto es una metodología en conjunto con la información con la que se cuenta en la actualidad en tiempo real. Esto ya se puede extender en tiempo real y se puede ya validar en su implementación. Todo mineral va a tener su efecto en la liberación y todo mineral va a tener un tamaño de liberación. Toda mezcla, todo blending que se tenga desde el yacimiento va a tener un tamaño de partícula de liberación que puede ser aprovechado en su procesamiento. Es por ello que ni tan fino se requiere lograr una molienda, ni tampoco tan grueso. Existe un tamaño de liberación para cada operación minera, ¿no? Por la heterogeneidad de estos minerales. Esto finalmente va a tener un impacto en esta mejora de procesos desde el área de mina hasta el área de flotación, que puede ser validado en estos equipos de trabajo. Muy bien, hasta esta parte me ha gustado transmitirles un poco de la experiencia de la metodología de Mine to Mill y cómo es que se puede optimizar en una planta concentradora.